Muy buenas tardes a todos los presentes. Espero que se encuentren muy bien dentro de sus casas, tratando de aprovechar al máximo esta situación que nos está tocando vivir. El día de hoy seguiremos con nuestras clases del Imperio Tahuantinsuyo, ¿no? Ya habíamos visto anteriormente algunos temas, ¿no? Como cómo pasó del Curacasco al Imperio, ¿no? Porque si es que hablamos del Imperio Tahuantinsuyo, no estamos hablando desde Manco Cápac, ¿no? Desde el Zapa Inca Manco Cápac, sino estamos hablando desde el Zapa Inca Pachacute, quien fue el que dirigió esta expansión por los cuatro suyos, llegándola a convertir en un imperio, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la organización social que tenían los incas, que era una sociedad muy jerarquizada, se desarrollaba en base a una condición piramidal, ¿no? Que primeramente tenemos a la realeza, ¿no? Que se desarrollaba por el Inca, la Colla y el Auqui, ¿no? El Inca era por así decirlo, era el hijo del sol, ¿no? En un inicio se había decidido que, por así decirlo, solamente estaba predispuesto la sangre del dios Inti, ¿no? Para poder cubrir ese cargo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en ese concepto el incanato estaba regido por una monarquía, ¿no? Ahora, el Inca tenía como esposa a la Colla, ¿no? Que eran personas que estaban capacitadas, de la nobleza, lógicamente, que estaban capacitadas para llevar una vida en este tipo de estilo, ¿no? Adicionalmente teníamos al Auqui, ¿no? Que era, por así decirlo, el príncipe heredero, ¿no? Pero no siempre se desarrollaba, por así decirlo, el primer hijo, ¿no? Era el quien tenía esta posibilidad de convertirse en el Inca. No, ya hablaremos más adelante un concepto de educación que ellos tenían. No, también estaban en ese sistema piramidal la nobleza, quien estaba sobresaliendo el concepto de los beneficios que podrían tener, ¿no? Que eran los parientes del Inca, las personas que, por así decirlo, por un hecho de heroico, no por un acto heroico, llegaban a tener también ese privilegio de nobleza. Adicionalmente tenemos el curaca, que era el jefe político, ¿no? Y también era principalmente el que organizaba las tareas agrícolas. El Wiyak Uma, que eran los sacerdotes. Ahora, si es que estamos hablando de las culturas andinas, estamos hablando que siempre habían sido gobernadas por sacerdotes. Estamos hablando que la cultura garal fue desarrollada de esa manera, la Paracas, la Chimú, todas eran gobernadas por sacerdotes. Entonces, ese misticismo que existía dentro de ese imperio implicaba de que las personas que estaban más cerca a Dios, por así decirlo, más cerca a sus dioses, podrían tener ese privilegio, ¿no? De ser, por así decirlo, de ser el líder de ese pueblo. Cuando el Inca se dirigía hacia algún tipo de conquista, puesto que los incas, los incas eran generales, guerreros, ¿no? Cuando el Inca se ausentaba por un momento, entonces el Wiyak Uma lo sustituía. No sucedió tampoco en todos los contextos, ¿no? Hay que tener en consideración que en algunas situaciones, en algunas condiciones de reinado, no se dieron por una monarquía, sino que uno tenga el poder, sino también se dieron por una diarquía, en donde tanto Inca principal, el Inca, disculpa, y el Lauqui eran los que gobernaban, ¿no? Por ejemplo, tenemos en consideración que si es que el Inca
iba a estar gobernando dentro del Cusco, ¿no? La capital central. Entonces el Lauqui se podía encargar de las conquistas y de la expansión del territorio. A ver, tenemos en consideración que la sociedad del pueblo estaba organizado por mamaconas, que eran las sacerdotisas, los atunrunas, que eran las personas que desempeñaban las actividades agrícolas, los mitimaes, que eran los que colonizaban a los nuevos territorios, ¿no? Las yanaconas, que eran las criadas de los nobles, que estaban desde que nacían hasta que morían, se dedicaban única y exclusivamente a servir al Inca. Y los piñas, que eran los esclavos de guerra, ¿no? Ahora, hay una condición económica que se desarrollaba en el imperio incaico, ¿no? Y esa condición económica estaba regida al ayllu, ¿no? Que eran por así decirlo, una comunidad, ¿no? Y que desarrollaba diferentes tipos de actividades, ¿no? Eso ya lo habíamos mencionado en las anteriores clases, ¿no? Pero me gustaría mencionarlo también en ella. Ahora, ¿cómo se desarrollaba la religión? La religión incaica era, por así decirlo, una condición politeísta, ¿no? ¿Por qué? Porque adoraban a varios dioses, ¿no? También se desarrollaba desde una perspectiva panteísta porque se organizaban para adorar a dioses del mundo natural, ¿no? Y heliólatra porque era representada por el sol, ¿no? Ahora, ¿cómo se desarrollaba este tipo de adoración? ¿No? A ver, tenemos que en el aspecto de la religión, no tenían adoraban al dios sol, ¿no? Al cual lo llamaban Inti, pero veían que todos esos dioses tenían un componente étnico, ¿no? Se creía en la existencia de los tres mundos, ¿no? Que era el superior, que era el Anampacha, ¿no? El medio, que era el Caipacha, y el inferior, que era el Ukupasha o Ushupasha, ¿no? Que estaba desarrollada para la creación de todo, ¿no? Y la máxima representación de los dioses era el dios Viracocha o Huiracocha, ¿no? Si es que estamos hablando ahora de las deidades, Viracocha fue una divinidad en la cual era el creador de todo lo que podemos conocer, por así decirlo, ¿no? También tenemos al Inti, que fue el dios oficial del Tahuantinsuyo, que fue difundido por el Inca Pachacútec y es, por así decirlo, el padre de todos los incas y de toda la nobleza. La Quilla, la mamá Quilla, diosa del cielo y las estrellas, protectora de las mujeres y esposa del dios Inti. Pachacamac, que fue, por así decirlo, el dios del cielo. La Pachamama, la diosa de la tierra, ¿no? El Illapa, el dios del rayo. El Mamacocha, la madre de los lagos. Y por así decirlo, se veneraba mucho a los Apus, ¿no? Que eran los dioses de las montañas, ¿no? O los dioses que se podrían encontrar dentro de la montaña, ¿no? Ahora, ¿qué educación tenían los incas? ¿No? A ver, hay que tener en consideración que había dos tipos de educación, por así decirlo. Los de la nobleza y los del pueblo, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué podemos encontrar en la nobleza? En la nobleza estaban desarrollados en el Yachayhuasi, ¿no? ¿Qué era el Yachayhuasi? Significaba la casa del saber, en realidad no. Entonces, ¿cómo elegían exactamente al Inca? ¿No? Toda la nobleza tenía que pasar por diferentes pruebas, ¿no? Y esas pruebas se desarrollaban dentro de la educación específica que tenía toda la nobleza.
Y entonces, por así decirlo, un rey inca, ¿no? Imaginemos, ¿no? En el caso de Pachacútec, por así decirlo. No, Pachacútec tenía los reyes incas, los zapa incas, ¿no? Tenían no solamente un hijo, ni dos, ni tres. A veces tenían hasta 500 hijos. Y ahora, ¿cómo elegir al que sea el futuro rey? ¿El mayor? No, el que tenía mayores habilidades, ¿no? Y esas debilidades tenían que ser desarrolladas dentro de su educación, ¿no? Los amautas, que eran por así decirlo sus profesores, tenían que prepararlos de manera intelectual, ¿no? Pero también tenían que tener una gran destreza militar, ¿no? Eh, tenían que tener gran destreza militar. A la edad de 16 años ya estaban preparados para poder pasar por diferentes pruebas en algunos casos, muy sanguinarias. Ahora, si es que estamos hablando de la arquitectura inca, hay acá podemos observar bastantes cosas, ¿no? Y una de ellas es, por así decirlo, la majestuosidad con la cual los incas podrían tener ese tipo de edificaciones, ¿no? La exactitud, la simetría, la solidez, ¿no? Que tenían las edificaciones en la cultura incaica, ¿no? Si es que hablamos de complejos militares como el Ollantaytambo o el sector urbano, el Machu Picchu, todo era algo que maravillaba la vista, ¿no? Inclusive, uno de los que he mencionado es considerado como maravilla del mundo moderno, ¿no? Entonces, estamos hablando que los incas tenían avanzadas capacidades en ingeniería, ¿no? Ellos, por así decirlo, en la actualidad nosotros sufrimos con los huaicos. Los incas en realidad disfrutaban, no disfrutaban, por así decirlo, estaban preparados para los huaicos, ¿no? Y los beneficiaba de cierta manera para su agricultura, ¿no? La tecnología con la cual levantaban muros, ¿no? Arrastrando las piedras y sobre todo la gran exactitud para obtener esas piedras, ¿no? Para tener en consideración cómo iban a estar implementadas una sobre otra, ¿no? Eso es algo que todavía no se llega a descubrir cómo se ha podido realizar, ¿no? Ese nivel de exactitud. Algunos dicen que son los aliens. Muy bien, dentro de las formas de arquitectura tenemos complejos militares, sectores urbanos, ¿no? Centros de adoración, ¿no? Fortalezas, templos, ¿no? Estamos mencionando, los que habíamos mencionado eran el Ollantaytambo, el sector urbano Machu Picchu, el Incahuasi, que era la casa del Inca, la fortaleza de Sacsayhuamán, ¿no? El centro religioso Vilcashuamán y el templo Coricancha, ¿no? Que es el templo principal del Cusco, ¿no? Y adicional a ello, por así decirlo, esa gran majestuosidad que tenían en las vías de comunicación, ¿no? Los incas tenían este concepto de, por así decirlo, de vías de comunicación, eran carreteras que iban por todo el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Para que puedan desplazarse los mensajeros, y la comunicación incaica era algo muy necesario, ¿no? Y tenían normas muy específicas en las cuales no, no podían perjudicar ese tipo de comunicación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucedía si tú quemabas un puente colgante, ¿no? Desde el imperio de Pachacútec hacia adelante, las personas castigaban hasta con la muerte, porque eh, quitabas el tiempo, mermabas contra el tiempo de la comunicación que podían llegar a tener los incas.
Imagínate un concepto de, están viniendo los españoles, y si no había un puente colgante, entonces ¿cómo lo ibas a expresar a tus generales? ¿No? Eran conceptos muy, 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 muy importantes y muy necesarios para los incas. Eh, bueno, si es que estamos hablando de los incas, tendríamos muchísimo de qué decir, ¿no? Porque es una maravillosa cultura, pero en esos momentos vamos a dar por finiquitado la clase. Ya seguiremos hablando acerca de la cultura incaica en nuestra próxima clase, que es la decadencia del imperio del Tahuantinsuyo. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta este momento.